Bueno, buenos días. Otra vez frente a ustedes con este método tecnológico que mi generación aprende a usar día a día y todavía a mí me falta mucho. Mi intención es, como la otra vez, vernos un ratito, que me vean un ratito la cara para poder comunicarme de manera más personal y enseguida empezar con las diapositivas o filminas en realidad para, bueno, que ustedes aprovechen más la cuestión de transmisión de conocimientos más objetiva, de manera más eficiente. Hoy vamos a charlar de el frotis de sangre periférica, para lo cual vamos a empezar esta presentación hablando de un método complementario básico para el hematólogo, que es el extendido o frotis de sangre periférica. En una fotografía sacada de un atlas médico, que es donde todos aprendimos en la facultad a mirar imágenes microscópicas, hay un frotis de sangre periférica. Ustedes saben que este es un portaobjetos donde se coloca una gota de sangre. Ahí alcanzan a ver el punto azulino. ¿Por qué es azulino? Porque está pintado, coloreado con una tintura que se llama Giemsa. A diferencia de la hematoxilina eosina que usan los patólogos para ver citología, los hematólogos vemos con May-Grunwald, que es un fijador con metanol, que hace que la sangre no se borre una vez que uno quiera colorearla, y una vez fijada se lo tiñe con esta tintura que se llama Giemsa, y le da este color azulino. Este es el aspecto macroscópico normal que tiene que tener. Yo ayer en el hospital vino una residente de clínica a pedirme una consulta de un paciente con una pancitopenia. Pan es todo, cito célula, penia disminución, tenía las tres series, los tres elementos formes de la sangre disminuidos, y me trae un extendido que apenas se veía algún borde pintado de azul. Y yo le digo, mirá, vos no deberías haberlo ni retirado del laboratorio. Ese es el mecanismo que utilizo yo en el servicio. Retira el médico que pide el frotis de sangre periférica. Yo no tengo en el hospital personal de laboratorio a cargo de manera directa, entonces me acerca el frotis, la historia clínica, conversamos el paciente, lo voy a ver al sujeto en cuestión y miro en el microscopio óptico con una lente de aumento 100 por, una gotita de aceite de inmersión que hace de interfase, y observo el frotis de sangre periférica, que si no tuviera esta coloración estaría borrado, estuvo mal fijado, y nuestra colega retira el estudio y me lo trae como si hubiera sido una placa de tórax que hubiera estado mal revelada. No se podía ver algo que macroscópicamente ya no estaba. No era una crítica hacia ella, simplemente digo que está bueno tener una imagen mental de cómo se debería ver un frotis bien extendido, con una parte con la gotita de sangre, la parte más oscura, que es donde más sangre hay, y el peine o cola o extremo, que es donde los hematólogos hacemos la observación citológica, en los bordes y en el extremo. ¿Qué vemos normalmente? Los tres elementos de la sangre: glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Los tres elementos se pueden ver. Normalmente se ven glóbulos rojos esféricos con un centro claro, plaquetas como manchitas violetas más pequeñas, espiculadas, que son trozos de citoplasma de una célula madre que está en la médula ósea, de ese megacariocito que genera pedacitos de citoplasma. Los glóbulos rojos son células anucleadas, que ya perdieron hasta el retículo, que son restos de ribosomas que podrían verse en una célula más inmadura, como es el reticulocito, que uno tiene que pedir ya como elemento orientador en un estudio de laboratorio más específico. Ya nadie hace reticulocitos si no lo solicita el médico solicitante. Cuando digo nadie, digo el bioquímico no hace los reticulocitos de manera rutinaria. Y los leucocitos, de los cuales hay 5 tipos normales, que
que se pueden ver como neutrófilos segmentados, como monocitos o como linfocitos. Este es un mal ejemplo porque lo que ven ahí es un elemento absolutamente extraordinario en una sangre periférica, como son grupos de osteoclasto. Eso no es normal, o mitosis, como se ven acá, como en los libros como si viéramos en una médula ósea, donde hay células vivas. En la sangre periférica no hay células que se vayan a reproducir. Ustedes saben que el glóbulo rojo, entonces, como dijimos anteriormente, está nucleado, el trozo de citoplasma, que es una plaqueta, tampoco se puede reproducir, y el leucocito tiene un núcleo inactivo. Es muy raro ver una mitosis en sangre periférica. Acá ven que los reticulocitos están puestos como parte del hemograma normal, pero como les acabo de decir, no es algo que habitualmente esté disponible en esos datos básicos que nos ofrece un hemograma normal. Entonces el frotis de sangre periférica es un estudio ya no de orientación, sino más específico. ¿Por qué? Porque el costo es bajo en cuanto a lo que se necesita para hacerlo. Es una gota de sangre y un colorante, un técnico que lo haga y un observador. El observador es una persona entrenada que puede ser un técnico. Antiguamente los técnicos sabían ver frotis de sangre periférica, ya son excepcionales los que pueden verlo. Un bioquímico que normalmente ve el frotis, pero ve el frotis de una manera con otro objetivo. Busca que tenga calidad el dato obtenido por su contador electrónico. El contador electrónico le dice el recuento de eritrocitos, leucocitos y plaquetas, y él, si quiere corroborar que un dato anormal que está siendo avisado por el contador electrónico como una alerta, como una flag, que se llama, como una especie de banderita, él pone el frotis y lo puede ver con 40 por, y ya puede ver el número de leucocitos, sospechar el número de plaquetas, y algunos bioquímicos ven el frotis como lo ve un médico hematólogo, que es un clínico entrenado en citología y en la interpretación de datos de laboratorio un poco más o menos sofisticados, y tratar de extraer de ellos el mayor número de datos posible y con la mayor eficiencia. Entonces, ¿cuándo estaría indicado un frotis de sangre periférica? Cuando haya síntomas o signos sugestivos de anemia o ictericia inexplicada. Quisiera pensar en que se rompen glóbulos rojos y por lo tanto hubiera algún grado de hemólisis. Un síndrome linfoproliferativo. Linfo viene de linfático y proliferativo del aumento del número o duplicación de células. Si esas células son linfocitos que están en un ganglio y crecieran mucho el número de linfocitos, o elementos linfoides mejor dicho, habría adenomegalias, un agrandamiento ganglionar. Si fuera del vaso sería una esplenomegalia. Si fuera de ganglios que rodean al corazón o al espacio virtual que es el mediastino, una masa mediastinal. Podría haber dolor óseo si esa proliferación de células agrandan el espacio de la médula ósea, que está entre dos tablas rígidas que son el periósteo y el endostio, y si eso se insufla de alguna manera, duele. El signo de Kraber era un signo que se describe en la bibliografía clásica, semiológico, que es el dolor a la compresión esternal, que puede ser suavemente comprimido y provocar dolor, o que el paciente diga que le duele el esternón o huesos largos. Eso es más común en niños, que tiene dolores de fémur o en las caderas, y el pediatra avesado sospecha que puede ser un dolor óseo y tiene en cuenta que la médula ósea está dentro de algunos huesos, como el cráneo, el esternón, las costillas, los huesos largos, la pelvis. La fiebre de origen desconocido es algo que es muy orientador, como vimos en la charla anterior. La sudoración nocturna. En el interrogatorio dirigido, uno, ¿qué le pregunta al enfermo? ¿Usted suda de noche? ¿Hay 30 grados en verano? ¿O el sujeto es una mujer posmenopáusica y tiene calores especialmente?
Eso no es sudoración nocturna. La sudoración nocturna hace que el enfermo empape la ropa con la que duerme y la ropa de cama, y de manera persistente. Eso no deja dudas y uno lo jerarquiza como dato y asegura, o al menos sospecha, que es una sudoración nocturna. La pérdida de peso de más del 10% de su peso habitual en los últimos 3 o 6 meses es inequívoco. Si el enfermo nos dice que tiene que correr un orificio del cinturón, sobre todo en género masculino, usamos más cinturón que las mujeres, creo, uno puede sospechar que haya perdido 5 kilos. En los síndromes mieloproliferativos, mielo se refiere a la médula ósea, pero en este caso a los elementos mieloides. Los elementos mieloides son los elementos de la serie granulocítica. Los elementos granulocíticos son los que tienen gránulos primarios o secundarios, los llamados azurófilos, que a diferencia del linfocito que no los tiene, hablan de que hay un elemento, ya sea de la serie mieloide, como dijimos, pero que también podría ser de los glóbulos rojos o de las plaquetas y ser parte de esos síndromes que se llaman mieloproliferativos. Que hay 5 o más, después vamos a ver de acuerdo a las clasificaciones cuando lleguemos a esa etapa de la enseñanza. Perdón. En esos casos habrá esplenomegalia, pérdida de peso, plétora. Es interesante saber que la saciedad precoz, cuando el enfermo dice haber comido una cantidad menor de alimentos y sentirse pletórico o muy satisfecho, uno podría pensar que los órganos huecos, como el estómago, estuviera desplazado por el vaso sanguíneo, que tuviera un tamaño suficientemente grande para hacer que se ocupe rápidamente ese estómago que está disminuido en su capacidad de recibir alimento, y el enfermo lo manifieste de esa forma. Y el prurito, los elementos histamínicos de los glóbulos blancos liberados a la sangre hacen que estos enfermos con policitemia vera, con leucemia mieloide crónica, con trombocitosis esencial, que son 3 de los más paradigmáticos casos de síndromes mieloproliferativos, tengan un prurito realmente que puede ser grave y un signo o síntoma, guión en el interrogatorio. La coagulación intravascular diseminada, o los que hoy se llaman MAT, con esa propensión que tenemos los médicos a usar apócopes, a usar siglas. El MAT sería la microangiopatía trombótica, y en su máximo expresión sería la CID o coagulación intravascular diseminada, donde la microangiopatía, esa irregularidad que se produce en el endotelio vascular, que normalmente es liso y no activa a las células o no rompe a las células o elementos formes de la sangre, en los casos donde esos depósitos de fibrina en el endotelio hace que, sobre todo en el paso por la microvasculatura de los elementos formes de la sangre, se destruyan. Si se rompen los glóbulos rojos, se llamarán, como vamos a ver más adelante, esquistocitos o fragmentocitos. Las plaquetas activarán su liberación de enzimas que provocarán agregación plaquetaria y activación plaquetaria, y colaborarán para que se desencadene la cascada de la coagulación, y habrá tanto daño local o general como para que el enfermo corra riesgo en algún órgano en particular, como en una MAT típica como el síndrome urémico hemolítico, donde los glomérulos y la microvasculatura glomerular son los que van a sufrir esa activación de la coagulación y ese depósito de material fibrinoide y la pérdida del órgano y de la función de ese órgano en ese momento, como ocurre en la PTT, o en todos los órganos y en una CID
tan en boga en estos momentos de virosis, de dengue, de coronavirus, donde ya habrán leído ustedes o habrán oído hablar de estas activaciones, de esa inflamación inadecuada que se produce en el organismo y las manifestaciones hematológicas que tienen como epifenómeno tantas de estas patologías que hoy están, en esta pandemia y en otras epidemias como el dengue y las fiebres hemorrágicas y demás. La sospecha de patología oncológica no hematológica, la sepsis, parasitosis o fiebres hemorrágicas, como decíamos, o en mononucleosis infecciosa, infecciones por virus de la inmunodeficiencia humana, lupus eritematoso sistémico u otras enfermedades sistémicas autoinmunes que pueden provocar distintas manifestaciones en sangre periférica que el hematólogo puede dar una fuerte orientación al diagnóstico de estas situaciones. En los pacientes con anemia se pueden ver distintos tipos de alteraciones morfológicas más o menos orientadoras y hasta patognomónicas. Recién yo les nombraba los esquistocitos o eritrocitos en yelmo, que parecen ese casco, este es más parecido, de las armaduras que usaban los caballeros de la Edad Media. La microcitosis, la hipocromía, ustedes fíjense que estos parecen anillitos, la hipocromía muy marcada, las células en blanco de tiro o dianocitos, los elementos elongados o eliptoides o los punteados, que si agrandan después las fotos ustedes en sus computadoras o en sus tabletas van a ver el punteo basófilo, que son esos elementos donde hay remanencia de ribosomas producto de un glóbulo rojo que sale antes de tiempo o el depósito ya de la hemoglobina anormal en una talasemia o talasaemia, dicho en griego, que la traducción literal sería anemia del mar, mal llamada anemia de los italianos o anemia del Mediterráneo, que vamos a ver oportunamente. Ahí se ve un leucocito normal, neutrófilo, y este, si bien no se ve bien, podría ser un monocito. Ahí se ven las plaquetas, como elementos pequeños de citoplasma de color violáceo, ¿no? Bueno, hay otros más, glóbulos rojos ya más raros, de déficit de algunas enzimas que provocan anemias hemolíticas mucho más raras que la que nombré anteriormente, como la talasemia, que es la segunda causa de anemia microcítica hipocrómica en nuestro país, la talasemia menor, por supuesto, así que por eso la nombro, porque hay que conocerla, porque realmente tiene una prevalencia muy alta, no una gravedad muy alta, pero sí una prevalencia muy alta y debe entrar en los diagnósticos diferenciales. La anemia megaloblástica. Megalo es grande, blasto es un elemento inmaduro que puede uno interpretar que tiene que ver con la posibilidad de que haya una leucemia, porque el blasto linfoide o mieloide es un término que los hematólogos usamos a veces de manera un tanto liviana, creyendo que el resto interpreta los datos igual que nosotros, y debiéramos tener en cuenta que cuando nosotros hacíamos clínica médica, de hematología sabíamos muy poco, y si nosotros hacemos un informe poco claro, el médico que lo lea va a sufrir las dudas que nosotros le transmitimos, y ni hablar de un paciente que lea y busque en internet el significado etimológico de una palabra mal empleada por nosotros como expertos y saque conclusiones apresuradas y sienta el miedo o pánico a tener una patología oncohematológica, cuando
en realidad estábamos refiriéndonos a una célula atípica linfoide de una mononucleosis, que también es llamada célula de Downe. Bueno, en este caso estamos viendo un glóbulo blanco neutrófilo, pero que tiene, como ustedes alcanzan a ver si yo saco mi dedo, 6 o más lóbulos. Ese elemento es polilobulado, polisegmentado. Quiere decir que hay un trastorno en la división celular producto de la carencia de ácido fólico, vitamina B12 o vitamina B6, donde el elemento trata de dividirse, pero el ADN, al no tener su cofactor, divide solo parte de su núcleo y tiene estas deformidades celulares muy orientadoras desde el punto de vista diagnóstico, muy fáciles de ver y muy orientadoras. Ahí sí uno pediría la folemia o el dosaje de B12 plasmático o intraeritrocitario, si uno pudiera pedirlo, porque tiene una fuerte sospecha de una anemia carencial producto de la falta de esta vitamina o provitamina. Bueno, distintas formas de glóbulos rojos podrán orientarnos a distintas patologías. No voy a entrar en detalles, no sé cuánto pueden ver ustedes de la foto. Tal vez sería interesante una respuesta de ese punto de ustedes por intermedio de alguno de los docentes de la cátedra o de mi correo que lo puse al principio y se los ofrezco abiertamente para que intercambiemos dudas, que es asichetti@gmail.com. Está al principio de todas las charlas. El punteo basófilo en este se ve mucho mejor y es muy orientador, como dice ahí, de talasemia o intoxicación por plomo, que si bien ahora es mucho más raro, porque los trabajadores de las imprentas, que eran los que más intoxicaban, o de baterías, tienen otros cuidados con la manipulación de este peligroso metal, pero no siempre se los protege a los trabajadores como corresponde de estos elementos tóxicos que en el interrogatorio vimos en la charla anterior. Era fundamental hacer a veces interrogatorios dirigidos y a veces terceros o cuartos interrogatorios, porque uno ve esto no de en primera instancia. Uno podría encontrar como hallazgo este punteo basófilo, yo alertar al clínico o directamente, si yo tengo la posibilidad de ver al enfermo, reinterrogarlo sobre el uso de este tipo de o de contacto con estos metales. Los drepanocitos, son estos elementos alargados en os o más que no en S o en banda prácticamente, típicos de la raza negra, pero que bueno, con el mestizaje, con la mezcla de razas, y acá en Argentina hay menos raza negra, pero algunos casos uno ha visto. Es una anemia hemolítica hereditaria realmente poco usual, pero que si uno no la tiene en cuenta no la va a encontrar nunca, o va a encontrar el caso grave, que es el extremadamente raro. Y existe la drepanotalasemia, que es la mezcla de la hemoglobina S con un contenido de hemoglobina A2 o fetal anormal, que sería la beta-talasemia, que es claramente la más frecuente, o de la alfa-talasemia. Entonces, si se generara un componente mixto de globinas anormales en esa hemoglobina, podríamos encontrar una talasemia o una drepanotalasemia. Los acúmulos de plaquetas, todas esas manchitas que ustedes ven alrededor de los glóbulos rojos o de los glóbulos blancos, podrían hacer que en un contador electrónico, que es lo que actualmente se utiliza para hacer un hemograma, donde por un método de impedancia o de láser las células pasan como en fila india a través de un pequeño orificio que cambia la carga eléctrica de los electrodos que tiene el método de impedancia o de la luz en los contadores que tienen láser, y hacen un recuento en función de el tamaño y a veces en los contadores Seldin más modernos, de la
morfología presunta de esa célula y van haciendo hasta recuentos diferenciales, como ustedes han visto en los hemogramas hechos de manera automática en la actualidad. Pero si las plaquetas, por ejemplo, hay 1% de la población normal que hace anticuerpos contra el ELTA, que es el anticoagulante de uso más frecuente para hacer un hemograma, y se acumulan provocando una pseudoplaquetopenia o pseudotrombocitopenia. La plaqueta, acuérdense que se lo llama trombocito o plaqueta. Y ese contador celular podría estar dando un número de plaquetas no real. Cuando uno ve tal grupo, tal acúmulo de plaquetas, normalmente ese paciente tiene una trombocitosis o un exceso de plaquetas, una hiperplaquetosis. Eso sería un síndrome mieloproliferativo, si ya tiene 1 millón de plaquetas por milímetro cúbico. Y esos acúmulos lo sugieren. Esto sería más común para sugerir una pseudotrombocitopenia, que lo hagan alrededor de los neutrófilos. Fíjense que esta célula es un neutrófilo segmentado. Bueno, acá ya se ven elementos donde el núcleo, la relación núcleo-citoplasmática es mucho mayor, ya el núcleo es mucho más grande. Una relación núcleo-citoplasmática muy grande está en un linfocito normal, donde un linfocito normal tiene un halo de citoplasma muy pequeño y un núcleo que cuando ustedes estudiaron en histología vieron que era hasta en rueda dentada. Es un núcleo con una cromatina que es como se ve el núcleo en acúmulos, porque es una célula muy madura, un linfocito normal. Es una célula que ya su función secretora es muy baja, la posibilidad de división celular es muy baja, entonces la cromatina está como apretada, como picnótica. En estos casos la cromatina, ustedes ven que está muy delicada, muy clarita, incluso bueno, el citoplasma vacuolado. Estos son elementos blásticos realmente, son elementos linfoides de una leucemia linfoblástica aguda. Al igual que acá se ven estos otros elementos ya con gránulos de una leucemia mieloblástica aguda. Ahí se ve un glóbulo rojo con un elemento, con una esfera pequeña dentro de su citoplasma, perdón, de su forma, que se llama corpúsculo de Howell-Jolly, que habla de que ese pedacito de ribosoma debiera haberlo digerido el vaso sanguíneo, que es donde yo le llamo como el cementerio de los glóbulos rojos, y si el enfermo estaba esplenectomizado o tenía una aesplenia, porque no tiene vaso, esos elementos van a estar en la sangre periférica. Entonces uno puede deducir que estaba esplenectomizado si uno no lo sabía, o saber que si el enfermo nos lo había contado y vemos muchos de estos corpúsculos y al enfermo lo habían esplenectomizado, por ejemplo por un traumatismo, le habían colocado un vaso accesorio, ese vaso accesorio no funciona porque nosotros viéramos muchos de estos elementos de Howell-Jolly. Bueno, acá yo les contaba que a veces hay elementos orientadores y otras que son patognomónicos. Ese es un término que habla de que el conocimiento que nos da ese dato es casi diagnóstico de una situación. El hecho de ver esquistocitos o fragmentocitos, se los conté anteriormente, el hipoesplenismo o asplenea, recién lo acabo de nombrar. La pseudoaglutinación, la formación de rouleau o pila de monedas en las disproteinemias, en el mieloma, en los síndromes linfoproliferativos o lupus, donde la inflamación provoca esa pseudoaglutinación de glóbulos rojos, uno lo puede ver en el frotis. Las crioglutinemias o crioglobulinas que pueden formar en frío, lo mismo. Ver displasias, ver elementos donde al hematólogo la inmadurez o la
la maduración anormal, como pueden ser los elementos pelgueroides que vamos a ver cuando estudiemos las mielodisplasias, médula, displasia, alteración cualitativa de la maduración, podríamos nosotros sospecharla por la visión citológica del frotis de sangre periférica. Ahí se pueden ver hasta microorganismos o sospechar una sepsis. Bueno, me voy a enfocar de nuevo para despedirme de esta charla que fue un poquito más larga que la anterior, de media hora, pero que me pareció importante presentar a nuestro hijo pródigo, que es el frotis de sangre periférica, lo que nos distingue como médicos clínicos citólogos, digo yo. Bueno, nos vemos en breve.